Estáis viendo imaxes del programa Alderiques de Asturias, un nuevo espacio radiotelevisivo en el que participamos con Iniciativa Polo Asturiano y a InfoAsturias. Y hoy recibimos en el plató al su presentador, Samuel Gradín. Vamos a hablar con él en unos minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos a conocer Asturias. Empezamos. Antes de entrevistar a Samuel, adelantamos vos el contenido del nuestro próximo programa. Vamos a Castrillón, donde este domingo va a tener lugar en el Centro Cultural Valley una gala solidaria en sufito a los intoxicados por mercurio y una asturiana de zinc. La gala, que va a estar presentada por Alberto Rodríguez, va a contar con la colaboración de grupos asturianos como Ciudad Bambú, Les Pandereteres de Fitoria o Tejedor. Bueno, pues vamos ya con la entrevista. Samuel Gradín, bienvenido a conocer Asturias. Lo primero de todo, cuéntanos, ¿cómo surge la idea de crear Alderiques de Asturias y qué objetivo tiene el programa? Muy buenas, Paula, y gracias a vosotros por convidarnos y por sofitar este proyecto. Pues la idea surge, llevamos ya cuanta ya trabajando en lo que lleva la radio, tanto en Iniciativa Polo Asturiano como en InfoAsturias, programas en asturiano, y a través de conocemos, nunca mejor dicho, a conocer Asturias, pues bueno, plantease la idea de dar un paso para adelante y de plantear un alderique que lleve pues charlar fonderamente, plantear un tema con 10 convidados, porque el trabajo que estamos haciendo en estas entrevistas eran entrevistas individuales radiofónicas, y planteamos pues un formato que ya conocido por toda la gente, y bueno, con digamos que la diferenciación en ese producto que se va a ofrecer a los asturianos, pues ye evidentemente la lengua asturiana, y tratar temas exclusivamente asturianos del nuestro país, y bueno, tratarlo con la nuestra lengua. Eso ye un poco como surde, xuntase unas inercias de la gente, y bueno, el proyecto sí que se complica un poquitín, porque no ye lo mismo que la radio, que ye lo que llevamos trabajando hasta este momento, pero bueno, ye que estamos ilusionados y comentamos a la gente a que bueno, pues eche una huelladina a este proyecto que digamos que tiene, bueno, que es un poco novedoso. Bueno, ¿y quién estáis detrás de este proyecto y qué papel tiene cada uno? Pues detrás de este proyecto, como os decían antes, pues está Iniciativa Polo Asturiano, está InfoAsturias y está Conocer a Asturias. Cada uno pues aporta los conocimientos, los técnicas, y bueno, entre todos y todos, pues bueno, yo soy el presentador, pero sí que quiero dejar nidio que no ye solo yo soy simplemente, digamos, como la cara del programa, ¿no? Pero detrás mío hay una montonera de personas que no solo ye la cuestión técnica, lo que diríamos, pues las imágenes, en lo que ye todo el tema de infografía y demás, sino que también tenemos pues eso, la preparación de lo que son las entrevistas, el quedar con los convidados, todos estos temas pues que llevan un trabajo, y preparar esos programas para que de ese sitio pues queden lo más curiosos que se pueda, y bueno, y un poco eso lo que se está haciendo y trabajando. Dinos, Samuel, ¿qué temas se van a tratar en los alderiques? Pues estamos abiertos, inclusive como tenemos un hashtag, tenemos Twitter, estamos adaptados a las nuevas tecnologías, estamos abiertos a que la gente aporte temas relacionados con Asturias. Lo que pretendemos ye que sea todo tipo de temas, de ahí, Paula, que bueno, el uso del asturiano y también parte de dignificación del idioma, en el aspecto que con el asturiano puede falarse de todos los temas, y vamos a tratar temas pues de política, gastronomía, todo tipo de cuestiones. Es decir, estamos abiertos a cualquier temática. Bueno, y para la gente que no lo sabe, ¿cada cuánto se va a emitir el programa? El programa lleva un trabajo pero importante, lleva, bueno, pues, que decirte, no solo lleva lo que la gente va a huellar, sino que hay que montarlo, quedar con los convidados y demás cosuques, con lo cual, bueno, falar de lo que hay una programación de lo que hay este nuevo espacio de radio y televisión, porque además quiero esclarecer a la gente que el programa no solo va a poder huellarse a través de diferentes canales, sino que también va a emitirse por radio. Entonces, bueno, que digamos que vamos a intentar combinar varios tipos de productos, no solo ese alderique que va a huellar en el primer programa con 4 convidados, tipo, pues eso, una charla fondera, sino también con a lo mejor un convidado individual, y entonces la frecuencia, pues dentro de las posibilidades, dentro del tiempo que podamos hacer, pero bueno, que sí, que vamos a ver si una vegada per mes vamos metiendo nuevo material. Bueno, antes comentabas el
el hashtag, el Facebook, las redes sociales. ¿Qué importancia se da a todas estas redes nos alderiques? Bueno, pues en el primer programa la xente va a poder huellarlo, Paula, pero lo que está claro es que anguaño, si no tienes Facebook, si no tienes Twitter, no es nadie. Y aparte, proyectos como este fanse posible gracias a que tenemos esas herramientas. Entonces, el espardimiento de lo que es este material va a jugar un papel fundamental en el aspecto de que es más difícil llegar a determinados formatos o televisiones. Entonces es súper importante y la gente yo pienso que es donde va a poder huellar, pues YouTube, Twitter, Facebook y demás. Bueno, dentro de los alderiques estáis preparando de ellos novedades. ¿Qué podéis adelantarnos de ellos? ¿Qué podéis adelantarnos? Lo que puedo adelantaros es que no solo va a ser el programa ya Alderiques de Asturias, entendemos aldericar como charrar fonderamente de alguna temática. Lo que sí podemos adelantar a la gente es que vamos a trabajar como dos formatos fundamentales. Un formato que sería una mesa de alderique, y es decir, un presentador que seré yo, con 4 convidados, que trate lo que comentábamos antes, Paula, cualquier temática. Siempre los convidados serán extremados, diferentes, nunca repite ningún convidado. Y después lo que sí vamos a trabajar, otro tipo de producto que será una entrevista personalizada con un xente o con una persona concreta, con el que falaremos fonderamente de una temática que esa persona te especializada, y siempre trabajando en un ambiente concreto, quiere decir, no grabado todo en el mismo estudio, sino en diferentes lugares. Bueno, estamos hablando de los convidados. ¿Vais a contar con algún personaje relevante de la vida pública asturiana, ya sea pues de la política, la música, el teatro, el deporte? Sí, lo que vamos a trabajar, como venimos trabajando desde cuánto ya, pues más de año y medio en Iniciativa por Asturianos Ondes, y como trabajamos en Infraestructuras de fai un año, pues vamos a trabajar el que convidados relevantes asturianos pues ten con nos, y aparte sí que quiero comentar que el uso de la lengua asturiana no tiene un refugio por parte de personajes que nos pueden sorprender el que falen en asturiano con toda normalidad. Así que vamos a trabajar ese tema, trabajar con personas relevantes. Bueno, hablábamos de que los alderiques pueden ver, pueden oír. ¿Cómo puede la xente hacer esto? ¿Qué canales puede verlos, puede oírlos? Pues yo lo que diría, lo que comentábamos en las redes sociales, tenemos un Twitter, Alderiques Dast, tenemos también un hashtag Alderiques de Asturias, tenemos Facebook Alderiques de Asturias. Quiero decirte que a partir de esos canales, y también tenemos un canal de YouTube, a partir de esos canales, y ahí donde la gente puede huellar, donde puede tal, y aparte por el tema radiofónico, ahí la gente puede huellar, pero lo que sí me interesa dejar nido a la gente y que lo que nos presta y la retroalimentación. Quiero decir que la gente tenga posibilidad de decir, oye, esto no nos presta, queremos que tratéis este tema, porque queremos esa retroalimentación y que la gente participe activamente. Bueno, ¿y qué tienen que hacer si se quieren allegar de público? De público, pues simplemente lo que estamos haciendo y cuando grabamos un programa, estamos falando un programa de estos de estudio, grabámoslo en Consejo de la Mocedad del Principado de Asturias, que ya en la calle Fuertes Acevedo de Ubieu. Entonces lo que hacemos es crear un evento en Facebook, y lo que está tan de moda, y en el evento ponemos la hora donde puede estar la gente. Prestaríanos también, porque queremos dar un salto para adelante, que sería inclusive que dentro del programa no solo se alderique en la mesa, sino que pueda la gente participar y hacer entrugues a los convidados o opinar. O sea, que queremos hacer un bonito, pero bueno, eso más adelante, cuando la gente se anime y cuando huelle el programa. Bueno, y ya para ir terminando, Samuel, ¿puedes adelantarnos la fecha de estreno del primer programa? Estamos ya, el primer programa está grabado, va a ser un estreno pero importante, porque va a ser un poco donde la gente va a tener la oportunidad de huellar cuál es este proyecto, más que todo lo que estamos hablando. Y vamos, pienso que Pasinero, este 2014, como regalo de Reis, pues va a ser un poquitín esas fechas, a partir de ahí, cuando vamos a emitir ese primer programa, y esperemos que la gente lo huelle, esperemos también que la gente pues haga las críticas y que diga lo que presta, lo que no presta, y a partir de ahí seguir trabajando diferentes formatos, los dos formatos que falábamos y el programa.
Bueno, pues Samuel, muchas gracias por atendernos, te deseamos muchos éxitos a ti y a todo el equipo en este nuevo programa. Gracias. Davosles gracias también a Conocer Asturias por colaborar en este proyecto, que estamos súper agradecidos, y el éxito será de la gente y de toda la gente que estamos detrás, a la que también quiero darles más fonderes gracias, y bueno, ahí estaremos. Terminamos, vémonos en el próximo programa, que como ya comentamos antes va a estar dedicado a la gala en sofitu de los intoxicados por mercurio en Asturiana de Zinc. Gracias por tarende, feliz año y hasta luego.